Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos una tarde más a la sexta y a la última sesión del ciclo de conferencias de Citrexis Exhibition, tras la pista del pescado. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de charlas en las que a lo largo de diferentes semanas hemos abordado desde distintas perspectivas la trazabilidad y el etiquetado de los productos del mar y su importancia. Un ciclo de conferencias con la que hemos querido haceros partícipes del proyecto europeo Citrexis, un proyecto liderado por el Grupo de Bioquímica de los Alimentos del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo. Una tarde más os animamos a participar de forma activa en la charla de hoy, dejadnos vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras sugerencias a través del chat o de la herramienta de enviar preguntas y como siempre iremos dando paso a todas ellas en el pequeño coloquio que abriremos tras la interesante conferencia que tenemos preparada. Hoy, para hablarnos de pesca y consumo consciente, tenemos con nosotros a Paloma Colmenarejo y a Nieves Doval, de Clean Earth España. Clean Earth es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 2008 en Londres de la mano de James Thornton, un abogado de Wall Street que ganó más de 80 casos que obligaron a la administración Reagan a limpiar el agua contaminada. Su desembarco en España tenía como objetivo fortalecer la colaboración entre la cadena de suministro y el resto de agentes interesados para evitar la entrada de pesca ilegal y no sostenible en el Estado español. Su objetivo es proteger el medio ambiente a través del derecho y de la ciencia. Para lograr un cambio efectivo y real, Clean Earth acompaña a supermercados y grandes superficies en algunos de los retos actuales hacia la sostenibilidad, vela por la adecuada aplicación de la legislación en España y también trabaja mano a mano para alcanzar un acuerdo entre diferentes ONGs sobre unas recomendaciones conjuntas para un abastecimiento responsable de productos pesqueros. Paloma Colmenarejo, que será la primera ponente de esta tarde, es coordinadora de productos pesqueros sostenibles en España, de Clean Earth. Paloma cuenta con varios años de experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias de campaña y en la promoción de océanos más saludables, en los que ha trabajado directamente con pescadores, supermercados, consumidores, comunidades locales, administraciones, científicos, ONGs, siempre con el objetivo claro de conseguir un mundo en el que los barcos grandes y pequeños pesquen de manera sostenible, en el que los supermercados vendan pescado y marisco sostenible y en el que los consumidores pongan también su granito de arena con las mejores decisiones de compra. La acompaña Nieves Doval, abogada y jurista del equipo de Clean Earth desde 2008. Nieves forma parte del proyecto de productos pesqueros sostenibles, desde donde trabaja por la defensa del medio ambiente, la investigación jurídica, la concienciación ecológica, la protección de la naturaleza y el bienestar animal. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y título de Estudios Avanzados en Derecho por la Universidad de Las Palmas, Nieves está preparando su tesis doctoral centrada en temas de protección del medio ambiente marino y ha publicado diferentes trabajos en materia de energías renovables marinas y derecho medioambiental europeo. Buenas tardes, Paloma, Nieves, bienvenidas. Buenas tardes, gracias, Noemí. ¿Empiezo ya? Empieza, Paloma. Sí, gracias. Todo tuyo. Vale, voy a compartir pantalla. Aquí, lo veis todos, ¿verdad? Sí, perfecto, se ve. Vale, bueno, pues primero muchas gracias. Agradecer a Citrexis la oportunidad, ¿no?, de que nos brinda a Clean Earth y que nos haya invitado a participar en estas charlas tan interesantes, ¿no?, en este grupo de charlas. Reconozco que me he visto algunas para un poco saber un poco cómo se estaban haciendo y me han parecido muy, muy interesantes. Bueno, como bien has presentado el trabajo de Clean Earth, y a mí también, o sea que es verdad que seguramente hay mucha gente dentro del público que ya me conoce por mi trayectoria, ¿no?, a lo largo de ya varios años trabajando por el tema del consumo sostenible o responsable, tanto de consumidores como de las empresas, ¿no?, en diferentes organizaciones que he estado trabajando. Bueno, como bien has dicho, ahora mismo estoy en Clean Earth, ya has descrito un poco mi rol en esta organización, por tanto no me voy a detener ahí. Sí que me gustaría decir que el proyecto de productos pesqueros sostenibles forma parte de otro proyecto también a nivel internacional, en el que también trabajamos en Reino Unido con las empresas dentro de la Sustainable Seafood Coalition
y también hacemos un trabajo de incidencia política en la Unión Europea. Bueno, como has presentado también a Nieves, ¿no? Nieves, la charla la hemos organizado en dos partes, entonces Nieves hablará posteriormente sobre el tema de la importancia del etiquetado y para la sostenibilidad pesquera y el papel del consumidor. De la charla de hoy nos gustaría que saliéramos o que termináramos todas y todos con un poquito más de conocimiento sobre la importancia o el efecto de nuestro consumo, en este caso referido a los productos pesqueros, ¿no? Los productos del mar. Entonces, en la primera parte voy a hablar yo de lo que es Client-Earth, dónde estamos, por qué se nos necesita y cómo trabajamos, un poco complementar la información que nos has dicho ya, Noemí. Después haremos una breve revisión o introducción a la presentación de Nieves y después hablaremos de esto del etiquetado. Y finalmente, pues entre las dos veremos unas conclusiones finales que esperemos que nos ayuden a todos a ser unos consumidores con un poquito más de conciencia. Bueno, Client-Earth efectivamente somos una ONG de derecho ambiental que nació en Reino Unido en 2007, no hay que entretener más. Nuestro trabajo se lleva a cabo tanto a nivel nacional, europeo como internacional, y parte de ese trabajo es la recopilación de evidencia científica y económica para desarrollar propuestas prácticas y en defensa de las personas, del medio ambiente, tanto a nivel legislativo como de políticas de empresa. Somos más de 200 personas trabajando en diferentes áreas, de diferentes zonas del planeta, en proyectos sobre crisis climática, naturaleza, productos químicos, bosques, océanos y otras amenazas a la vida, ¿no? O sea, tenemos oficinas en 7 países y también financiamos trabajo en alianza con otras organizaciones en otros países. Nuestra presencia global está creciendo, somos una ONG que está en crecimiento y consideramos también que es porque nuestro trabajo es necesario. Entonces, como sociedad que somos, tenemos que elegir o podemos elegir entre un planeta en el que cada vez es más difícil vivir o en un mundo feliz y saludable para toda la población. Entonces, consideramos que la ley es una de las mejores herramientas que tenemos para hacer esta lucha. El éxito significa un planeta más saludable para nosotros y para las generaciones futuras. Más adelante os voy a contar cómo contribuye nuestro trabajo en España a mejorar estas condiciones, pero antes me gustaría deciros contaros cómo trabaja Client-Earth. Bueno, Client-Earth utilizamos la ley para mejorar la relación de las personas con el mundo natural e impulsar cambios a mejor y que estos cambios sean permanentes. Aportamos un enfoque nuevo al movimiento ambiental y al trabajo conjunto. Entonces, creemos que cuando se construye sobre una base científica sólida, la ley puede moldear positivamente la relación de las personas con la naturaleza. Y cuando se aplica rigurosamente, puede cambiar el sistema para siempre y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Entonces, paso a hablar del trabajo ahora ya más dentro de lo que está relacionado con el océano. Dentro del programa de océanos, plásticos y sustancias químicas, que es como nos organizamos dentro de Client-Earth, nuestro trabajo se enfoca en la protección de los océanos. Entonces, trabajamos en la defensa de los ecosistemas marinos, defendemos una pesca sostenible, hacemos incidencia política, sobre todo para que la Unión Europea asuma su responsabilidad o su parte de responsabilidad en la sobrepesca y la existencia de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y asegurándonos de que este tipo de pesca sea eliminada de los mercados de los productos del mar. Además, trabajamos por el cumplimiento de la legislación vigente, que aquí estaría también el tema de etiquetado, y trabajamos también en la promoción de prácticas responsables de las empresas de la cadena de suministro, ¿no?, de los productos del mar. Nuestro trabajo en España tiene 3 partes. Trabajamos con las empresas relacionadas con la cadena de suministro de los productos del mar, como bien has dicho, principalmente con los supermercados y grandes superficies.
Coordinamos la plataforma por la sostenibilidad pesquera y más adelante os cuento en qué consiste. Otro área de trabajo es el ámbito legal. Velamos por la adecuada aplicación de la legislación en nuestro país y relacionado con temas pesqueros. Nieves ahí nos contará un poquito más sobre este área. Y además trabajamos con otras ONGs ambientales en España. Como os he comentado antes, parte del trabajo que hacemos o que llevamos a cabo en Client Earth con las empresas de la cadena de suministro de los productos del mar es relacionado con la plataforma, ¿no? Con la plataforma por la sostenibilidad pesquera. Y aquí me gustaría hacer una reflexión y enlazándolo ya con el título de esta charla, es que para conseguir avances en sostenibilidad de la pesca se necesita, por un lado, un consumidor consciente o consumidora consciente y también empresas que sientan la presión o la demanda de estos consumidores para que esto provoque un cambio en las empresas, ¿no? O a lo largo de las empresas de toda la cadena de suministro, tanto en los planes estratégicos de las empresas como en la política de abastecimiento. Entonces, esta plataforma es un espacio de trabajo conjunto y colaborativo entre diferentes empresas de la cadena de suministro y como son las de distribución, ¿no? Lo que hemos dicho antes, hay supermercados y grandes superficies, también proveedores o también asociaciones empresariales. Y la visión que se comparte en este grupo de trabajo es ser referente a nivel global en la comercialización de los productos pesqueros. Actualmente forman parte de la plataforma supermercados y grandes superficies como Aldi, El Corte Inglés, Mercadona y proveedores como Ros Fresquivo, también está Fede Pesca, las asociaciones de supermercados ACES, Ángel y Asedas. Y el papel nuestro de Client Earth es llevar la secretaría de esta plataforma y desempeñando tareas un poco de administración y coordinando y organizando las reuniones. Hay otra pata del trabajo que hacemos en España, que es un trabajo de colaboración con otras ONGs ambientales, ¿no? Las otras ONGs que trabajan también con temas de pesca, ¿no? De productos pesqueros a lo largo de la cadena de suministro. Aquí me gustaría destacar un trabajo que hicimos de manera conjunta y que también es interesante a la hora de cuando los consumidores demandan ciertas temas a las empresas, que también las empresas todo esto les suene, ¿no? O que sea un cambio que venga por ambos lados, ¿no? Entonces, dentro de estas recomendaciones que elaboramos con Oceana, Our-Fish, MSC, Sustainable Fisheries Partnership, WWF, Greenpeace y nosotros, pues hablamos de asegurar que el proceso de abastecimiento cumple rigurosamente con la legislación vigente a lo largo de toda la cadena de suministro, identificar en todos los productos del mar comercializados toda la información, es decir, nombre comercial científico, el arte de pesca, método de producción, presentación, origen, volumen que se comercializa, en fin, todo ese tipo de información. ¿Para qué? Para poder elaborar unos mapas de riesgos ambientales, legales y sociales desde el origen del producto y elaborar posteriormente los planes de mejora para alcanzar este aprovisionamiento responsable. Además, una de estas recomendaciones era disponer de un sistema de trazabilidad verificable, ¿no? Por tercera parte independiente a lo largo de toda la cadena. También recomendábamos cumplir de manera estricta con la normativa sobre la información obligatoria de los productos de la pesca y agricultura y hacer esta información accesible a través del etiquetado. Después también hablábamos del aprovisionamiento de pesquerías bien gestionadas que cumplan con la legislación, que sean justas y sostenibles, lograr el compromiso de proveedores con puesta en marcha de planes de mejora creíbles también, ¿no? para estas empresas. También nos parecía interesante que estas empresas hicieran un trabajo político, es decir, que demandaran a los poderes públicos competentes una mejora en la legislación. Poníamos también como ejemplos la lucha contra la pesca ilegal, el control de desembarques, la monitorización, o sea, había como varios ámbitos. Y la última recomendación sería contar con una tercera parte independiente que verifique la ejecución y cumplimiento de estas recomendaciones y que valide públicamente el progreso de estos objetivos. Bueno, os he contado ahora el trabajo que hace Client Earth, sobre todo con las empresas de la cadena de suministro y también hemos visto con el grupo de ONGs. Y ahora me gustaría poner un poco en contexto
la parte de realidad que nos encontramos a la hora de consumir pescado. He centrado más en la parte negativa que en la positiva, pero eso creo que también nos va a ayudar a un poco a desenvolvernos cuando vayamos a comprar pescado. Me gustaría destacar que España es el primer productor industrial de productos de la pesca de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel mundial. No voy a dar cifras totales porque estoy segura que esto ya se ha dicho en varias de las ponencias, pero sí que me gustaría detenerme en algunos aspectos, como estos que veis aquí, ¿no? Que España tiene una balanza comercial negativa. A pesar del volumen de capturas, estas cubren el 57% de la demanda. Estos son datos del Ministerio de Agricultura y Pesca y que están en las estadísticas de pesca. Hay importaciones dentro y fuera de la Unión Europea y también España exporta a otros países, principalmente a la Unión Europea. También contaros que en los hogares españoles se compra pescado de media una vez a la semana, que casi el 70% de estas compras se realizan en los supermercados y grandes superficies. Aquí tener en mente que Mercadona es un supermercado, no un hipermercado, por ejemplo, y tiene un 34% no de compra de pescado, sino la compra general. O sea que es importante, son importantes estas cifras, ¿no? Y también esa es la razón también por la que empezamos nuestro trabajo en España centrándonos en los supermercados y grandes superficies, por el poder que tiene, ¿no? Que el 70% de pescado se compra y se adquiere allí. Y también destacar que el consumo medio en España es de 2 o 3 veces por semana de pescado. Y bueno, la cifra esta creo que nos suena a todos, que es más del 45% de kilos por persona y año de pescado. Esto me gustaría destacar algunos de los hábitos básicos del consumidor. Aquí me voy a centrar en datos europeos, que son los que están públicos en la página web que os pongo más abajo. Y es un estudio que encarga cada 2 años MSC a la consultora independiente Globescan, está disponible. Esta presentación la hacen en distintos ámbitos o distintas zonas del mundo, en Europa, en América y Asia, pero yo voy a destacar solo algunos datos porque es un informe muy interesante y que recomiendo la lectura si trabajáis en este ámbito, que os va a aportar también mucha información sobre las tendencias, ¿no? de los consumidores. Que espero que pronto salga la versión para España. Bueno, el 87% de los encuestados, el 87% de los encuestados cree o quieren mejor información y tener la confianza de que no están comprando pescado que sea de una fuente insostenible. El 71% les gustaría que las empresas comunicaran más sobre la sostenibilidad de los productos del mar. El 68% quiere saber si el pescado que compran puede ser trazado hasta un origen de confianza. Y luego me llamó también la atención esta parte que entre los consumidores de pescado, 3 de cada 10 dicen que comen más pescado que hace 5 años y la principal razón es la salud, seguida de la sustitución de la carne roja, y que los consumidores consideran la posibilidad de recompensar a las empresas con mejores políticas con mejor política de responsabilidad social corporativa. Como digo, esta información la podéis ver. No sé luego, Noemí, si se comparte la presentación, pero bueno, yo pues si acaso he puesto los enlaces ahí. Luego tendrán el vídeo disponible en la web. Vale. Vale, esto es, cuando vamos a comprar pescado muchas veces nos encontramos con algo así. Esto es un mostrador de fresco, entonces el etiquetado, esto no cumple la legislación, luego ya también nos hablará Nieves un poco de esto. Me llama mucho la atención, pues, ¿no? Que llama más la atención el sobresaliente en precio, ¿no? Que todo lo que es la información, la etiqueta está, no sé si se ve aquí, no sé si veis mi cursor, pero está puesto aquí la etiqueta que sale de la caja, directamente se despega de la caja y se pone encima del pescado. Bueno, a veces es de difícil acceso y más ahora que hay que guardar como una distancia de seguridad que no te puedes acercar tanto a los mostradores, ¿no? Entonces está complicado. También hay otra imagen que me gustaría compartir con vosotros, es esta.
que es que nos encontramos a veces que el empaquetado nos puede llevar a una confusión. No estoy diciendo que quede claro que esto sea ilegal, o sea, esto es una práctica totalmente legal y esto es así. No quiero denunciar eso, sino lo que quiero llamar la atención es que muchas veces, que no pasa en el pescado, pasa en casi todos los productos que se comercializan. Entonces, a veces puede llevar a la confusión, ¿no? Que parece a mí, yo cuando vi esta foto, pues me parece que estaba comprando una lata que tenía un pulpo dentro. Pero en realidad lo que había era, pues, lo ponía en la caja. Hay veces que no ni siquiera aparece eso, o sea que esto es de agradecer para las personas que la empresa que hace o que elabora este producto, ¿no? Pero a veces sí que es verdad que si solo te guías por las imágenes puede costar comprar lo que querías y llegas a casa con otra cosa. Antes de pasar o de dar espacio a Nieves a hablarnos de su parte, sí que me gustaría comentar o hacer hincapié en la importancia que tiene la trazabilidad y la transparencia, que creo que en SeaTracers lo tenéis muy claro, de la industria en cuanto a la información de los productos que se consumen y de la información que se facilita a los consumidores. Esto creo que sería muy importante para garantizar la no presencia de pescado ilegal, o sea, que en el mercado, y evitaría también la presencia de fraudes. Y además me gustaría destacar que no tendríamos que leer investigaciones como estos 4 ejemplos de pesca ilegal o de malas prácticas que os voy a mostrar a continuación. Son estos 4 ejemplos de Environmental Justice Foundation, que habla de Europa, un mercado para el pescado ilegal que llega desde África Occidental. Después tenemos también un informe de BBF que habla sobre la pesca no regulada en las aguas internacionales del Océano Índico, impactos, riesgos y desafíos para la pesca sostenible y la salud de los océanos. Este informe también hablaba de todo, de parte del calamar, que es susceptible, claro, del Índico. La pota del calamar es una de las especies más consumidas en nuestro país. Entonces también relacionaba la entrada no en España, sino en Europa, de esta especie y de estas posibles prácticas ilegales. También me gustaría resaltar este informe que publicó Greenpeace sobre, lo llamaban a waste of fish, un desperdicio de pescado, y hablaba de la seguridad alimentaria en África Occidental está amenazada por la industria de la harina y del aceite de pescado, que después se utiliza en las granjas de acuicultura en otros sitios. Y también el informe de Client Earth, que también publicamos el año pasado y que habla del comercio intracomunitario de productos pesqueros en España y posibles medidas de control de tráfico ilegal. Bueno, yo no me extiendo más, no sé cómo he ido de tiempo. Voy a dar paso a Nieves y que nos presente su parte. Muchas gracias. Pues gracias, Paloma, y hola a todos. Gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Pues como os ha comentado Noemí, yo soy la abogada del proyecto de pesca sostenible de Client Earth en España y por tanto voy a hablaros un poquito de leyes, de definiciones y de procesos, pero poco. En mi parte de la sesión de hoy voy a intentar darle un poco de forma a la relación entre etiquetado, sostenibilidad pesquera y consumo consciente. Y para ello voy a hablaros, Paloma, si te importa pasar la diapositiva al índice, por favor. Sí, entonces voy a hablaros un poco sobre qué es desarrollo sostenible de la pesca. Voy a desarrollar los conceptos de trazabilidad, de etiquetado, venta y consumo responsable. Vamos a hablar sobre la importancia de la concienciación sobre la función medioambiental del etiquetado. Voy a plantear el problema, uno de los problemas más importantes, que es el incumplimiento grave de la normativa vigente por parte de la cadena de suministro. El régimen jurídico que se aplica al etiquetado de los productos de la pesca, voy a contextualizarlo, ver cuál es la información obligatoria que debe constar para los productos pesqueros, el régimen jurídico de las sanciones e infracciones, porque si tenemos un régimen jurídico que luego no se cumple y no existen instrumentos para garantizar ese cumplimiento, es una ley que no tiene sentido. Por último, voy a presentar el informe que realicé en diciembre de 2008, Client Earth, sobre el cumplimiento en España por parte de los mercados municipales sobre la normativa de etiquetado. Por último, haremos unas conclusiones, pero ya os anticipo para llegar a que los consumidores sí ostentamos un poder considerable y podemos elegir usarlo mediante criterios de compra responsables. Pues si pasas a la siguiente, Paloma, sobre el desarrollo sostenible de la pesca.
Pues la Unión Europea ya desde los años 70 ha expresado su preocupación por la sobreexplotación de las poblaciones de peces y el riesgo que ello supone para la supervivencia. Desde entonces se ha tratado de establecer límites a la industria pesquera para garantizar la sostenibilidad del sector. El 1 de enero de 2014 es cuando entra en vigor la nueva política pesquera común, que señala que las actividades de la pesca y de la acuicultura deben contribuir a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo. La Unión Europea al final exige, y no solo en este texto, sino en muchos otros, que la pesca y la acuicultura contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, pero no nos da una definición sobre qué es sostenibilidad medioambiental y sobre qué criterios son los que convierten a un producto pesquero en sostenible. Para eso, vamos a comenzar por el principio que es desarrollo sostenible. Vamos a utilizar la definición de Naciones Unidas que comparto, y es que desarrollo sostenible es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente, pero sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Dentro de los indicadores, porque dentro del desarrollo sostenible existen, como ya sabréis, Naciones Unidas establece diferentes indicadores. Uno de ellos señala como indicador mundial de sostenibilidad la sostenibilidad de los océanos, pero tenemos que seguir bajando. Uno de los criterios para que los océanos sean sostenibles es que a su vez requiere de pesquerías sostenibles. Y ahí sí que vamos a ver ya cuáles son los criterios considerados criterios de pesquerías sostenibles, y entendemos con FAO que el primero es cumplir con la legislación vigente. Claramente, controlar específicamente el cumplimiento de las normas sobre pesca ilegal no documentada y no reglamentada, pesca INDNR o pesca IUU, como se conoce internacionalmente, asegurar la conservación y la gestión de los recursos acuáticos, de los recursos pesqueros, evitar la sobreexplotación, gestionar la pesca con base en datos científicos, utilizar el criterio precautorio, utilizar métodos de pesca más artesanales, métodos de pesca selectiva y métodos de pesca más seguros, minimizar el número de descartes. Más criterios de pesquería sostenibles, evitar las capturas incidentales y garantizar la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro. Pero ¿cómo trasladamos estos criterios a la cadena de comercialización? ¿Y cuál es el papel del consumidor final en la consecución de estos objetivos de pesca sostenible? Es interesante mencionar que específicamente garantizar la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro es el que está más relacionado con el papel del consumidor. Y de ahí pasamos a trazabilidad y etiquetado. Hemos trabajado mucho estos conceptos, entre todos, y trazabilidad, ya sabemos que trazabilidad al final es un medio de control. Y además de un medio de control es un imperativo legal. La trazabilidad controla a la cadena de producción y a la comercialización de los productos pesqueros. La trazabilidad implica que un producto pesquero debe ser trazable, es decir, debe ser posible encontrar y seguir su rastro, y en todas las fases de la cadena, desde la captura o cosecha en el caso de acuicultura, hasta la fase de venta al por menor. ¿Pero cómo se relaciona con el etiquetado? Pues el etiquetado es el instrumento que garantiza la trazabilidad de cada lote del producto de la pesca que se comercializa, ofreciendo una determinada información obligatoria. ¿Y cómo se relaciona con el consumo? La siguiente diapositiva, por favor, Paloma. Gracias. Pues por tanto, la sostenibilidad también tiene que ver con la forma en cómo nos relacionamos con los productos del mar. Al final, cómo consumimos los productos de la pesca, basándonos en la información que se proporciona en el etiquetado, afecta al desarrollo sostenible de la pesca y, en consecuencia, la conservación de los océanos y de su biodiversidad. Al final, los consumidores tenemos un gran poder, bueno, no, pero tenemos algo de poder y podemos elegir usarlo mediante criterios de compra responsables. ¿Pero qué es un criterio de compra responsable? Pues un criterio de compra responsable es adquirir un producto con base en la información de que disponemos de ese producto, que normalmente está en su etiqueta. Podemos evitar así la compra de un producto de origen desconocido, según los criterios que a nosotros nos interese como consumidores responsables. Nos puede interesar que el producto pueda haber sido capturado ilegalmente o proceder de una pesquería sobreexplotada, o que se haya utilizado un medio de pesca que sea especialmente nocivo para las capturas incidentales, es decir, para la vida, por ejemplo, de las tortugas o de los cetáceos marinos o de las aves marinas. El rechazo, rechazando los consumidores un producto que no esté bien etiquetado, parece que no, pero estos son pequeños actos disuasorios para los operadores. Les disuaden de poner a la venta productos en los que no conste la información obligatoria, ya que se enfrentarían a la posibilidad de no vender el producto. Entonces, de ahí es que es muy importante la concienciación sobre la función medioambiental del etiquetado. La Organización Común de los Mercados
que luego veremos en qué consiste, señala como uno de sus objetivos informar a los consumidores mediante campañas sobre la importancia que tiene comprender de verdad cuál es la información que se facilita en el etiquetado. Pero en España parece que esta información no ha tenido mucho éxito. De hecho, el informe de Greenpeace de 2016 sobre los hábitos de consumo en España, Grecia e Italia señala en relación con España que solo un 24% conoce la normativa sobre el etiquetado. Y el dato que nos resulta más preocupante es que, según este informe, solo el 9% de la población española considera importante encontrar en el etiquetado la información prevista por la ley. Y es que efectivamente existe un desconocimiento grave por parte, no por culpa para nada, sino por parte del consumidor español y en general por parte del consumidor europeo e internacional, sobre el contenido de las etiquetas de los productos de la pesca, sobre cómo se valoran estas etiquetas y sobre cómo se interpretan, así como de su impacto en la sostenibilidad del sector pesquero. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Paloma. Y existe un problema, existen muchos problemas, pero existe un problema especialmente grave y es que en España existe un incumplimiento de la normativa vigente y a lo largo de la cadena de suministro. Y para lograr un cambio real y efectivo en el comercio de los productos pesqueros en España, si estamos hablando en términos de pesca sostenible, es necesario poner fin a esta situación. Los consumidores deben ser conscientes, eso es cierto, pero por su lado también está la industria y los poderes públicos. La industria, a lo largo de toda la cadena de suministro, e incluyendo al comercio minorista, debe cumplir la ley estrictamente y asumir sus obligaciones en materia de etiquetado. Los poderes públicos deben tomar las medidas adecuadas y garantizar el control en el etiquetado de los productos pesqueros. Si podemos ver la siguiente diapositiva, Paloma. Aquí, por ejemplo, se ha adjuntado el modelo de etiqueta, no un modelo cualquiera, sino el modelo de etiqueta que aportó la Comisión como propuesta en su guía para el consumidor. Luego nos centraremos en cada uno de estos requisitos, pero lo que quiero es que una vez viendo cuál es el modelo de etiqueta, en rosa los requisitos obligatorios, en verde los información voluntaria. Si puedes pasar a la siguiente, ya habéis visto la foto que ha compartido Paloma, y estos son etiquetas reales, en las que están manchadas, no se pueden ver en absoluto y directamente no aparece casi ni el nombre comercial, sino únicamente el precio. Entonces, la situación es una situación de incumplimiento grave y aquí es donde los consumidores podemos realizar ciertos actos y tener cierta trascendencia en cuanto a la sostenibilidad. Entonces, ¿cuál es el régimen jurídico aplicable al etiquetado de los productos de la pesca y de la acuicultura? ¿Qué es lo que debemos conocer los consumidores? Voy a contextualizar, pero muy rápidamente, por la hora, y es que el régimen jurídico se encuentra regulado dentro de la política pesquera común. La política pesquera común tiene varias patas. Está formada por el régimen de control, que regula el régimen de control de la pesca dentro de la Unión Europea, el régimen internacional, que está formado por el reglamento de pesca ilegal no documentada y no reglamentada, que regula o controla las importaciones, pero que son productos que no son europeos, sino importaciones extranjeras. Por otro lado, regula también el régimen financiero y la cuarta pata es el reglamento sobre organización común de los mercados. Es decir, que se le da mucha importancia a la organización del mercado dentro de la política pesquera común. No solo eso, sino que dentro de la organización común de los mercados existen 4 partes. Regula en la primera parte cómo está organizado el sector, también las normas de comercialización, normas sobre competencia y una parte completa regula la información al consumidor. Así, la Organización Común de Mercados, mediante la inclusión de una serie de normas imperativas en relación con la información obligatoria que debe darse a los consumidores, permite al consumidor comprar con mayor conocimiento, de forma más responsable y sostenible. Os he dejado el marco jurídico, que está compuesto muy por encima por el Reglamento de 2013 de Organización Común de Mercados, por el Reglamento de 2011 de Información Alimentaria Facilitada al Consumidor, esto en cuanto a derecho europeo. Estos 2 reglamentos, como sabéis, al ser reglamentos y no directivas, son directamente aplicables, es decir, no hace falta ninguna norma que los aplique en España, pero sí que se ha desarrollado a través del Real Decreto 126/2015 de información obligatoria a los consumidores. Entonces, ¿pero cuál es esta información obligatoria? Paloma, si puedes pasar a la siguiente. Gracias. ¿Cuál es esta información obligatoria para los productos de la pesca y de la acuicultura? Pues establece un régimen distinto en función de si se trata de alimentos transformados o sin transformar, envasados y no envasados. Y se entiende por transformación cualquier acción que altere sustancialmente el producto inicial. Es un alimento transformado, los alimentos básicamente los que están enlatados, pero aparte de ello también se incluye los ahumados, los curados, los sometidos a tratamientos térmicos. Vamos a hablar en esta presentación, porque no tenemos más tiempo, únicamente de la información obligatoria para los productos de la pesca sin transformar.
Dentro de esto se incluyen los envasados y los no envasados, pero aquí con envasados nos estamos refiriendo a los que te envasan en la pescadería o en los centros de venta de productos pesqueros en el momento, o los que los envasan en el propio centro y los dejan a la venta. Entonces, ¿cuál es la información obligatoria común para los productos envasados y sin envasar? Pues sí, ya está, justo. Gracias, Paloma. Pues la primera es el nombre comercial y el nombre científico. Deben constar ambas porque determinadas especies se conocen por diferentes nombres comerciales. Esto permitiría, por ejemplo, valorar al consumidor, entre otros, si la especie debe estar protegida de la sobreexplotación. También el método de producción, si es capturado en agua dulce o de cría. Si el producto procede de la captura o de la acuicultura, puede condicionar la elección del mismo por parte del consumidor. Por ejemplo, un consumidor más preocupado por el bienestar animal va a preferir no adquirir productos o adquirir productos siempre que contengan determinadas garantías que no provengan de la acuicultura o de la acuicultura con garantías. En cuanto a la zona de captura, por ejemplo, pues esta información permite identificar si el producto puede proceder de hábitats o zonas especialmente sensibles y así nos permite a los consumidores valorar su proximidad. Por ejemplo, el recorrido del mismo desde el caladero hasta el establecimiento pues podría implicar, si este es el criterio que le importa al consumidor, un transporte no sostenible. También se exige el arte de la pesca. El arte de la pesca, red de tiro, arrastre, enmalle, es especialmente importante para el consumidor que está preocupado por la protección de la biodiversidad marina. El consumidor tiene derecho, entre otras cosas, el consumidor tiene derecho a optar por aquellos medios que causen un menor daño a las poblaciones marinas y minimicen los riesgos de capturas incidentales, protegiendo así a otras especies como son las tortugas marinas, como son las aves y cetáceos, por ejemplo. Si el producto está descongelado, es otro de los requisitos obligatorios, tanto para productos envasados y no envasados, y la fecha de duración mínima, caducidad y los alérgenos en el caso de que existan. Sobre la fecha de duración mínima y caducidad, pues una cuestión que es curiosa, y es que son conceptos distintos. La fecha de duración mínima de un producto alimenticio es la fecha hasta que el alimento conserva sus propiedades específicas. Pero la fecha de caducidad se utiliza para aquellos elementos que son biológicamente muy perecederos, por lo que en el transcurso de un periodo de tiempo sí que puede suponer un peligro inmediato para la salud humana. Además de los requisitos que hemos mencionado, que son los requisitos de información obligatoria para los productos envasados y no envasados, hay una información obligatoria adicional para los productos envasados, como son los que tenéis delante. Los digo brevemente: la lista de ingredientes, que no sería necesaria cuando se trate de alimentos, en los que conste un solo ingrediente, la cantidad de los ingredientes, la cantidad neta, las condiciones especiales de conservación y utilización, en el caso de que los alimentos requieran unas condiciones especiales, el nombre, razón social o dirección de la empresa alimentaria, también es un dato importante para el consumidor, el país de origen o lugar de procedencia, pero únicamente cuando la omisión de este dato pueda inducir a error al consumidor. El modo de empleo si fuese necesario, la información nutricional obligatoria, si está envasado o no en atmósfera protectora, la fecha de congelación o fecha de primera congelación, si es que han sido congelados, el agua añadida, si el agua representa más de un 5% del producto acabado, proteínas añadidas de origen animal diferente, si está elaborado o no a partir de piezas de pescado. Estos datos son muy interesantes para el consumidor preocupado por su alimentación. La marca de identificación y la fecha de embalado. La marca de identificación es una marca que debe indicar el nombre del país en el cual está ubicado el establecimiento y que podrá figurar con todas sus letras, es decir, España, o abreviado con una serie de códigos de 2 letras conforme a una norma ISO determinada. Y la fecha de embalado, que solo es necesario en el caso de moluscos vivos, gasterópodos y más, que no me recuerdo porque no soy bióloga, perdonad, siempre que estuviesen vivos. Y luego existen 2 normas que también son interesantes en relación con las ventas a distancia, con las ventas online. Y es que dice la ley que toda la información alimentaria debe estar disponible, toda la que hemos mencionado anteriormente, debe estar disponible antes de que se realice la compra o se facilitará a través de otros medios apropiados o claramente determinados por el operador. Es decir, puede que no esté en la página web, pero el operador tiene que poner algo así como, en el caso de que necesitéis más información, nos la puede solicitar y se le enviará vía PDF o, por ejemplo, que conste un código de barras. Pero hay una excepción: la fecha de duración mínima y la fecha de caducidad. Esta fecha no es necesario que conste en el momento de la venta, pero sí, evidentemente, debe estar disponible en el momento de la entrega. Y aparte de todos estos requisitos, los requisitos de forma que son básicos. No sé si recordáis las etiquetas que hemos presentado tanto Paloma y yo, en los que se veían etiquetas que estaban pues manchadas, pues de restos de pescado bastante desagradables, de hielo, no estaban en lugares visibles.
la tinta no era indeleble, no estaban pegadas al alimento. Entonces, básicamente, en cuanto a requisitos de forma, se exige que la información se presente en un lugar destacado. Es muy básico, pero es un requisito legal, es decir, que se puede exigir. De ahí la importancia de conocerlos. Tiene que ser visible, tiene que ser legible, la tinta debe ser indeleble. Se presentarán de forma escrita o en cartel, de forma escrita y pegada al alimento en el caso de que esté envasado, y en el caso de que no esté envasado, se colocará en carteles colocado en el lugar donde el alimento se presente para su venta o sobre el alimento o próximo a él. Y hasta aquí, esta es la información obligatoria. Pero ¿qué ocurre en el caso de incumplimiento? Porque la ley, si no, ¿te importa pasar a la siguiente diapositiva, Paloma? Gracias. Porque la ley no tiene ningún tipo de razón de existir si no existen instrumentos para garantizar su cumplimiento. Pues ese es lo que se llama el régimen jurídico de las sanciones e infracciones. He puesto aquí el reparto competencial, pero muy por encima, simplemente el Estado español, a nivel estatal, se establece una regulación sobre cuáles son las infracciones y sanciones que están en sede de consumidores y usuarios. Pero como consumidores y usuarios es una competencia compartida, todas las comunidades autónomas pueden, y la mayoría de ellas han regulado sobre sus propios tipos de infracciones y sanciones. Esto os lo cuento porque vamos a comentar únicamente cuáles son las infracciones a nivel nacional. Además, las inspecciones también las realizan las comunidades autónomas, todo ello mezclado con que las entidades locales, ya sabéis que nuestro reparto competencial en España es complicado, las entidades locales también tienen competencias para iniciar procedimientos sancionadores. Pues, ¿qué tipo de infracciones hay? Pues hay infracciones relacionadas con el etiquetado de productos pesqueros. Y son infracciones el fraude sobre cualquier información que induzca a engaño o confusión sobre la verdadera naturaleza del producto. Pero también el incumplimiento de las disposiciones que regulen el etiquetado y envasado de productos. Es decir, que en el caso de que concurra un inspector a ver cualquier supermercado, cualquier hipermercado, un puesto de venta en un mercado municipal y que exista un incumplimiento, puede determinar la culpabilidad en cuanto a este tipo de infracciones. Y estas infracciones pueden ser leves, graves o muy graves. Os voy a contar lo que son infracciones muy graves porque luego tienen que ver con la cuantía de la multa. Infracciones muy graves son situaciones que no ocurren nunca, es casi imposible que ocurra en relación con productos pesqueros según está el mundo organizado hoy en día, y es que se crea una situación de desabastecimiento o existe una negativa absoluta a facilitar información, que se apliquen márgenes comerciales altísimos, tampoco sería posible, puesto que no se adquiriría por parte del consumidor. ¿Y cuáles son las sanciones que se impondrían en el caso de que concurriesen infracciones en las inspecciones? Pues las infracciones serían sancionadas con multa que irían desde 0 hasta 600.000 euros. 600.000 euros es una cantidad inmensa, pero ya os he dicho, estaría limitado a esas creaciones de situaciones de desabastecimiento, por ejemplo. Asimismo, por razones de ejemplaridad, se puede acordar también la publicidad de las sanciones y sanciones accesorias para las infracciones muy graves. Esto es un tipo de sanción que es clásica tanto en derecho administrativo, que es de lo que estamos hablando, como en derecho penal, y es que se pueden suprimir las ayudas oficiales o la inhabilitación para contratar a la administración, que estas empresas que no cumplen con el etiquetado no puedan acceder a concursos públicos. Y entonces vamos a ver una situación real que nosotros analizamos, y es que realizamos un informe sobre el cumplimiento en España por parte de los mercados municipales sobre toda esta información obligatoria de los productos procedentes de la pesca y de la acuicultura. Lo realizamos sobre mercados municipales, comenzamos por ahí, que comercializan el 25% del volumen total del pescado consumido en España. Investigamos 3 puntos de venta minorista de productos de la pesca, en 2 mercados municipales de los más importantes de las siguientes ciudades que tenéis, que son A Coruña, Bilbao, Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. Al final fueron 36 puestos de venta minorista y estudiamos 10 productos de la pesca, de consumo más habitual. También tenéis merluza, boquerón, salmón, sardina, atún, bacalao, lubina dorada, calamar y mejillón. Los resultados obtenidos, si puedes pasar, Paloma, a la siguiente, la verdad que pensábamos que los resultados iban a ser negativos, pero no nos esperábamos este grado de incumplimiento. El grado del incumplimiento asciende al 70%. Únicamente se cumple con el 30% de los requisitos obligatorios, teniendo en cuenta que los requisitos obligatorios para los productos sin envasar, que son la mayoría en los puestos de los mercados municipales, esto significa que ni siquiera el nombre comercial, es decir, si es merluza o si es bacalao, constaban en todos los productos, solo en un 83%. Pero es que el nombre científico se incluía únicamente en el 21% de los productos y el método de producción en el 23%. Pero es que la fecha de caducidad únicamente se mostraba en el 5%. De ahí quiero terminar con una serie de conclusiones de todo lo que hemos comentado hoy. Y es que
La normativa sobre la información obligatoria para los consumidores, aunque parezca que no es tan importante como muchas otras legislaciones, pues sí tiene una enorme trascendencia, ya que la información sobre trazabilidad del producto pesquero, desde su captura hasta el establecimiento de venta, es un elemento clave que contribuye a la sostenibilidad pesquera. También me gustaría mencionar que todas las menciones obligatorias que prevé la ley en materia de información sobre los productos de la pesca y de la acuicultura son esenciales para una elección responsable por parte del consumidor en términos de sostenibilidad. No estamos hablando de que se hayan incluido estos requisitos porque sí. Son requisitos que se han incluido después de recibir el consenso científico. Los consumidores, además, ostentan un poder importante y pueden elegir usarlo mediante criterios de compra responsables. La manera en que consumimos los productos de la pesca, con base en la información proporcionada en su etiqueta, tiene trascendencia en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible del sector pesquero y, en consecuencia, en la conservación de los océanos, de los mares y de los recursos marinos. Y, como hemos visto, en consecuencia, en la protección del mar, del océano y de la propia vida en general. Por último, los consumidores conscientes, si es que lo entienden necesario, deben informarse sobre los criterios de consumo responsable, de tal forma que puedan elegir los productos libremente y de forma informada. Y sobre criterios de consumo responsable, paso la palabra a mi compañera Paloma, que va a concluir y a contarnos cuáles son importantes criterios para el consumo consciente. Vale, gracias, Nieves. Bueno, muy rápidamente, que se nos va el tiempo volando. Creo que nos ha quedado también más o menos claro, ¿no? Y contundente toda la información que nos ha facilitado Nieves. Y creo que entonces es muy importante fijarse en la etiqueta, ¿no? Y es imprescindible. Pero para el pescado y cualquier cosa que compremos, ¿no? en nuestra vida diaria. Entonces, en el caso del pescado, pues es muy importante fijarse en el nombre, el origen, como bien ha dicho ella. Si queremos comprar productos más cercanos a nuestra residencia, pues debemos fijarnos bien ahí. También cómo ha sido capturado, si se han utilizado métodos selectivos o con menor o con un nulo impacto, ¿no? en cuanto a descartes o captura accidental. Creo que también hay que tener cuidado con algunos nombres comerciales o la paquetería, como he indicado antes, que sin denunciar que sea algo supuesto, pero sí que puede dar lugar a confusión y terminar comprando algo que no es lo que estábamos buscando, ¿no? También es importante aprovechar cuando compremos pescado, sobre todo cuando compremos piezas enteras, ¿no? Pues aprovechar todo lo que se pueda para hacer cocinarlo, prepararlo de diferentes maneras. Por supuesto, no consumir pescado inmaduro, que no haya tenido tiempo todavía aún de reproducirse. Y a mí me parece interesante también como consumidores que no nos cortemos, ¿no? Creo que eso también lo resaltaba Raúl la semana pasada, que no nos cortemos a la hora de preguntar a los responsables de tienda o de pescadería. No deberían tener problemas, ¿no? A la hora de darnos la información que estamos pidiendo. Muchas veces yo he ido a pescaderías, he sufrido esto, ¿no? Que es que reconozco que no es fácil solicitar esta información. Me han mirado raro por hacer preguntas incómodas e incluso, bueno, alguna vez me han echado, no me han vendido directamente, pero creo que es importante, ¿no? Que muchas veces acatan que no tienen tiempo para poner las etiquetas y tal, pero es que, como ha dicho Nieves, es que es obligatorio, o sea, es que tienes que tener la información disponible para los consumidores. Luego también me gustaría destacar que hay diferentes guías de consumo. Los consumidores tenemos acceso a diferentes guías. Está la guía de WWF, está en la guía de pescado.com. También Ecologistas en Acción tiene su propia guía de Sin Mala Espina. Greenpeace también tiene sus criterios de cómo hacer un consumo responsable. También hay posibilidad de consumir productos certificados, ¿no? Por estándares de sostenibilidad auditados por una tercera parte, ¿no? reconocida, que un ejemplo de esto sería también los productos MSC. Y creo que también sería interesante elegir producto de temporada, ¿no? El pescado de temporada. Claro, no es fácil, pero estoy segura, o yo también me guío muchas veces por estas guías o de algunas organizaciones que sí que nos puede ayudar a identificar cuál es el pescado de temporada. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya parecido interesante lo que os hemos contado. Y bueno, agradecemos a Sea Traces que nos haya invitado y estamos a la disposición para vuestras preguntas. Pues muchísimas gracias, Paloma. Nieves, sí, pasamos a turnos de preguntas. Bueno, tenemos una puntualización de Monse. Nos dice, decir que un consumidor preocupado por el bienestar animal va a preferir comprar un producto que no venga de la acuicultura, que a lo mejor es un poco fuerte.
si no sería bueno utilizar otro ejemplo para explicar la importancia de esta información, que esta información figure en la etiqueta. Sí, la verdad que lo que quería decir es con determinados productos de la acuicultura, siempre que no estuviesen, lo que pasa que lo he intentado determinar, siempre que cumpliesen con determinados requisitos. Nosotros, por supuesto, nos parece que hay productos de la acuicultura que son fantásticos y promovemos su compra, pero simplemente sí que a las personas, a los consumidores que les interesa el bienestar animal, sí que les interesa informarse sobre qué tipo de acuicultura se lleva a cabo en un determinado negocio. Lo que pasa que tampoco me da tiempo a adelantarme más o a centrarme más, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Carol también tiene un par de preguntas para ti, Nieves. Por un lado dice que ha escuchado que van a salir nuevas leyes de pesca. Entonces, ¿qué sabes de ellas y cómo van a afectar al etiquetado y al consumidor? Pues sí, la ley de pesca de España es de 2001, es decir, ha pasado bastante tiempo, mientras que la política pesquera común es de 2014 y, por tanto, el ministro Planas anunció en junio de este año que iba a salir un nuevo paquete legislativo, se iba a modificar toda la ley de pesca y se va a sustituir por 4 nuevas leyes. La primera ley es sobre pesca sostenible, la segunda sobre control, la tercera sobre comercialización y dentro de comercialización entendemos que se va a incluir normativas sobre el etiquetado e información obligatoria al consumidor. La cuarta es sobre acuicultura. Entonces, si seguimos este proceso muy de cerca, la información o la normativa que existe actualmente sobre etiquetado es suficiente. O sea, la normativa es suficiente y es correcta. Lo único que hace falta es que se cumpla. Entonces, siempre es mejorable, pero no creemos que se vaya a modificar, sino simplemente que se va a incluir. A lo mejor se establece mayores sistemas de control. Pero no creemos que vaya a haber ninguna modificación sustancial en esta regulación. Gracias por la pregunta. También pregunta Carol si de verdad el gobierno castiga los incumplimientos por falta de etiquetado y cómo funciona el proceso. Pues es que no es muy fácil llegar a este tipo de información. Entonces, sí se realizan los inspectores de consumo de las distintas comunidades autónomas, sí que realizan procedimientos de inspección y sé que se han iniciado procedimientos de inspección y se han levantado actas. Yo no tengo conocimiento de que se hayan impuesto muchas sanciones y de que esos procedimientos hayan llegado a su fin. Seguro que sí, pero no es una información que sea fácilmente accesible y no dispongo de ella. Sí que se realizan inspecciones, pero ya que se llega al punto de interponer sanciones, o sea, que concluya el procedimiento administrativo con la imposición de sanciones, la verdad que no conozco de ningún caso, pero puede haberlos. No tengo acceso a esa información. Antes nos hablabas de que las multas, bueno, las infracciones pueden llegar a multas de hasta 600.000 euros. No se conoce ningún caso así. No. Ya he dicho que esa estaría relacionada pues, con situaciones que es casi imposible que sucedan, por una situación de desabastecimiento total, que los precios suban hasta términos de locura, pues es muy difícil que suceda. Pero sí, vamos, es lo que prevé la ley. Nos pregunta Luisa, ¿por qué en el informe habláis solo de etiquetado y no de grandes superficies? Pues porque empezamos por ahí simplemente. Ha sido el primer paso y sí que tenemos previsto completar todo el análisis, sobrepasando a grandes superficies, supermercados y hipermercados y luego a plataformas online, que me parece interesantísimo porque sí que hemos observado, porque hemos hecho un primer análisis por encima, sí que hemos observado que en las ventas online el incumplimiento es de los mayores de toda la cadena de suministro. Es como se transmite la información a través de las plataformas online. Parece, porque no hemos realizado todavía la información, el análisis en profundidad, que el incumplimiento es bastante alto. Pero bueno, hemos empezado por mercados municipales, pero sí, tenemos previsto ampliarlo. Pregunta también va dirigida para ti, Nieves. ¿Cómo mejoraríais las leyes sobre etiquetado? Imagino que para ti, no sé si para Paloma también. Pues las leyes para etiquetado no me parece que haga falta mejorarlas. El problema de las leyes de etiquetado es la dispersión. Es muy difícil para una persona que no sea jurista, incluso para un jurista es muy difícil, están dispersas en normativa europea, incluso en normativa internacional, en normativa española, están además en normativa que tiene que ver con el consumidor, en normativa que tiene que ver con pesca. Es decir, existe una diseminación. Es muy difícil que
es muy difícil que una persona que sea titular de un puesto, de un mercado, pueda acceder a esa información y que nos llegue a los consumidores y la tengamos clara. Entonces, a mí más que modificarla o mejorarla, me parece que haría falta simplificarla y comunicarla de forma adecuada al consumidor. Aitor Sotelo. Un momento, Sí, Noemí. Paloma. Me gustaría también complementar un Sí. poco esto. O sea, yo creo que es verdad que aunque la legislación no se cumple, siempre hay más información que se puede dar, ¿no?, al consumidor. Hay un dato muy importante, muy interesante que sería interesante conocer, que es la fecha de captura. Muchas veces las capturas se realizan en alta mar y están un tiempo en bodega y luego se desembarca en los puertos. Creo que sería muy interesante, pero esto es una batalla que cuando ya se discutió la Organización Común de Mercados esto no se consiguió, pero que creo que es importante, en cuanto tengamos la oportunidad, poder volverlo a sacar, ¿no? Y a mí también me parecería interesante, pero bueno, no sé, la legislación española no va a dejar meter estos datos, porque según nos están contando, pero bueno, puestos a pedir la Carta de los Reyes, pues también el puerto también sería muy interesante, puerto de desembarco. Pero bueno, era solo una puntualización. Ale Nieves, a seguir respondiendo. No, creo que la siguiente es para ti. No sé, yo creo que esta es común. Dice Aitor Sotelo que está muy de acuerdo con la puntualización que hacía antes Montse con respecto a lo de la acuicultura. Y dice, respecto a la demanda de consumo de pescado, ¿se sabe qué porcentaje tiene su origen en productos de acuicultura? Sí, bueno, a nivel global, sí, yo creo que alcanza, si no sobrepasa ya el 50%. Pero no sé si no está relacionado con el tema este de bienestar animal. No sé si era lo que decía Montse. No, era simplemente que estaba vale. de acuerdo con lo que decía Montse. Vale. O sea, su pregunta era realmente qué porcentaje consumimos de acuicultura y de pesca. Sí, lo que pasa que es una pregunta que puede dar lugar a también un poquito de confusión, porque muchas especies de acuicultura son carnívoras y se alimentan de especies de otros peces. Entonces, al final también se presenta la acuicultura como una solución también a la escasez de los océanos o de la pesca, cuando en realidad si fomentamos este tipo de producción también estamos haciendo que se esquilmen los océanos, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado también con estos datos y con esta información. Cristina Cabello primero os dice que es muy interesante la charla, que os da las gracias. Solo un comentario. Creo que está muy bien lo del etiquetado, pero aparte de que, como habéis dicho, no se cumple bien, creo que el consumidor de a pie no sabe muy bien qué especies están capturadas en zonas o hábitats sensibles, la selectividad de las artes, etcétera, ¿no? Que se basan más en el precio. ¿Los criterios de compra? Sí, los criterios de compra del consumidor final. Claro, ese es el problema, que no hay una sensibilización de ese tipo. Por lo menos ya sí se ha conseguido que el arte de pesca aparezca en la etiqueta, que eso antes de esta última renovación del etiquetado esto no aparecía, ¿no? O sea, que pues ahora podemos encontrar si ha sido capturado con asas, o si es anzuelos, o si es de red de cerco, de red de arrastre. Entonces ahí ya el consumidor... O sea, a mí me parece un poco arriesgado decir esto es bueno, esto es malo, porque esto no es no es una receta médica, ¿no?, del médico, pero sí que el consumidor un poco sensible, a lo mejor llegamos a la conclusión de que si el arte de pesca no es selectivo, como puede pasar con el arrastre, pues yo, por ejemplo, una merluza de arrastre yo no compro, pero no significa que eso sea lo mejor o lo peor, es un criterio mío como Paloma y como consumidora, ¿no? Y también como persona preocupada por el tema ambiental y por la conservación de la biodiversidad, ¿no?, del mar. Luego también anzuelo, pues anzuelo también puede llevar un poquito a confusión, que es anzuelo una caña o también es una línea de palangre. Pues a lo mejor las líneas de palangre, las kilométricas líneas de palangre, tampoco son muy sostenibles. Hay que ver entonces, por eso estaría muy bien conocer el barco. Yo soy la loca esta durante muchos años que va al supermercado y ahora con el móvil que puedes tener un montón de información disponible al mismo tiempo, ya no tienes que escribir en los cuadernitos, ¿no?, ahí en las tablillas, ahora es mucho más fácil tener todo ese tipo de información. Pero bueno, yo cuando voy a comprar pescado me puedo tirar 2 horas para elegir algo. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, perdona que no recuerdo el nombre de la chica que ha preguntado. Cristina. Estoy totalmente de acuerdo con Cristina, porque yo la verdad que al no tener bagaje científico me cuesta mucho entender estos conceptos y me cuesta mucho aplicarlos después.
Entonces, estoy totalmente de acuerdo, ese es un problema. Para los que no venimos de este mundo de la investigación científica, sí es un problema determinarlo. Lo mismo, intento informarme, pero sí, es un problema, ¿cierto? ¿Creéis que a lo mejor parte de esa concienciación del consumidor tendría que partir de una mayor formación del consumidor? Claro, es que de hecho la propia Organización Común de los Mercados lo establece como uno de sus objetivos. O sea, uno de sus objetivos básicos es informar al consumidor. De hecho, establece el mandato a los poderes públicos de que informen al consumidor. Entonces, lo que pasa es que eso no está sucediendo. Sí, sí, sí. Pregunta un espectador, ¿cuál creéis que es el problema jurídico más grave al que nos enfrentamos ahora mismo en relación con la pesca sostenible? Pues, bueno, Paloma, cuenta. No. No sé, yo creo que hay varios. Bueno, no sé si se engloba dentro del problema jurídico, si es un problema jurídico y un problema también de temas de sostenibilidad, que hemos hablado de ello, ¿no? Que es todo el tema de la presencia de pesca ilegal en el mercado y cómo, o sea, cómo sabiendo que, ¿no?, cifras globales que se manejan, que es que el 20% de las capturas a nivel global son ilegales, siendo España un país tan importante en temas de consumo, algo está llegando al mercado aquí. Entonces, las empresas dicen que no comercializan pescado ilegal y me parece bien, porque en algún momento de la cadena eso se ha blanqueado, pero hay herramientas y creo que es un problema jurídico, porque ¿cómo se cumple esa ley, ¿no? O sea, ¿cómo se hace un seguimiento de que eso se está cumpliendo? Que es teniendo pues más trazabilidad, más transparencia, que nos cuenten realmente toda la cadena. Entonces, creo que eso es un problema gordo, pero hay más problemas jurídicos. No sé si, Nieves, tú quieres aportar alguno más, pero a mí este es el primero que me viene a la cabeza. Yo estoy con Paloma. La entrada de pesca ilegal no documentada y no reglamentada no es solo pesca ilegal, es que es la no documentada y también la no reglamentada. Y esto además no solo afecta a la sostenibilidad medioambiental, sino que afecta muchísimo a los derechos humanos. Entonces, también me parece que es un problema gravísimo de la pesca ilegal. Yo diría eso, por decir uno, como dice Paloma, muchos, pues yo diría ese, mencionaría ese. Nos dice, bueno, María José Gómez, dice, en cuanto al arte de pesca en el etiquetado de cara a que el consumidor elija el menos dañino, ¿no debería estar informado el consumidor o mejor informado? ¿Dónde podría informarse de una manera objetiva? En Internet. A ver, no, me refiero, lo ha dicho Nieves, lo ha comentado Nieves, ¿no? Que la propia Organización Común de Mercado dice o recomienda que tiene que haber estas campañas de información. Entonces creo que hace falta este tipo de concienciación, pero claro, a día de hoy estas campañas no existen. ¿Cómo lo hago? Pues yo creo que lo más interesante es o bien ponerte en contacto con asociaciones que trabajen en estas cuestiones o simplemente buscar en fuentes fidedignas, claro, pues este arte es selectiva, no es selectiva o cómo se puede hacer. Por conocimiento, claro, luego una vez vas aprendiendo y ya vas sabiendo más, pues yo creo que sería lo más interesante. No sé si esta persona... ¿Las guías, Paloma? ¿Perdón? Quizás recomendarles las guías. Sí, las he dicho, las que he comentado antes, ¿no? Ahí está la guía de BPF donde habla que también se comentó la semana pasada, está la de Sin mala espina, está también el tema de Greenpeace y luego, pues, o sea, es que hay muchas maneras de conocer esto, ¿no? Es leyendo e informándose, pero no... Vamos, están ahí, la información está ahí, solo hay que tener acceso a ella, ¿no? De hecho, preguntaba, como una segunda parte de la pregunta, María José preguntaba si se contemplan campañas de información a los consumidores, sobre todo en cuanto a etiquetado, a sostenibilidad, etcétera. Decís que en principio no hay nada previsto ni en marcha. Bueno, hay muchas empresas que lo están haciendo por su cuenta, ¿no? Que sí que pues hay campañas, es que no quiero dar nombres, pero hay campañas de supermercados que sí que están haciendo campañas dando información a los consumidores de si venden productos certificados o no, o ha cambiado mucho la cartelería de la sección de pescadería.
donde ya se da más información, han mejorado mucho etiquetado. De unos años ahora hay cosas que han mejorado, no suficiente, como hemos visto en los resultados que nos ha presentado Nieves, pero también han mejorado bastante y sí que se está haciendo unas campañas de comunicación, pero claro, hacen falta muchas más para que el consumidor vaya tranquilamente a poder realizar su compra, ¿no? Y que confíe realmente en lo que le están vendiendo, que no haya riesgos. Sí. Sí hay campañas públicas. O sea, tenemos que decir que la Comunidad de Madrid hizo una y en Cataluña el Instituto de Consumo también ha realizado otra campaña pública. O sea, que sí hay campañas públicas, ¿eh? O sea, lo único que también es muy difícil acceder a esas campañas, pero sí que existen. Sí, sí. Carol pregunta para Paloma sobre el trabajo con la industria. ¿Están los grandes mercados realmente abiertos a implementar medidas para garantizar la sostenibilidad? Bueno, estamos en ello. Es parte de nuestro trabajo. De momento, a mí me parece bastante positivo que se hayan querido unir a este tipo de plataforma, ¿no? Que al final son competidores, pero nos juntamos o se juntan todos para hablar de tratar de identificar estos problemas comunes. Creo que puede ser bastante positivo ese trabajo de colaboración. Iremos viendo en los próximos meses hasta dónde o a dónde nos lleva este trabajo, que espero podemos presentar pronto, ¿no? María Fernanda Copete dice, por una parte, felicitaros porque la temática ha sido muy concisa y práctica, y por otra, ¿a dónde ha de dirigirse el consumidor cuando ve etiquetados que no se rigen por la ley al derecho del consumidor? ¿Cómo se debería proceder para reclamar un etiquetado reglamentario en dicha superficie o donde lo localices? Pues primero las hojas de reclamaciones, por ejemplo, las hojas de reclamaciones, que ya sabéis que es obligatorio que en cualquier comercio existan hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores. Y después ya directamente a los institutos de consumo se presentan quejas en consumo. Y ahí se iniciaría el procedimiento para ver si esa queja tiene fundamento o no. A partir de ahí se iniciaría una inspección, un procedimiento de inspección. O sea que esas son las dos vías. La vía más light, que es la primera vía, que sería presentar la queja en el propio establecimiento, ya la segunda vía, la denuncia en los institutos de consumidores, de protección de los consumidores y usuarios. Y también los ayuntamientos también tienen esas concejalías, ¿no? Sí, las entidades, tanto las comunidades autónomas como las entidades locales tienen esas competencias. O sea que en cualquier entidad de protección de consumidores y usuarios. No sé si es muy habitual que la gente inicie estos procesos. No, es que el tema del etiquetado, la verdad que hay mucha gente, muchos de los que están hoy presentes, que tienen conocimientos científicos, pero la verdad que para los que no es así el caso, sí, es muy complicado saber qué es lo que puedes exigir, es muy complicado saber qué es lo que te tiene que importar y luego ya llevar a cabo cualquiera de estas acciones, pues tienes que ser, la verdad, un consumidor muy comprometido cada uno con lo que sea, pues muy comprometido con el medio ambiente, con tu propia salud, con la alimentación, con el bienestar animal, cada consumidor con sus propios criterios, pero comprometido. Yo resumiría la charla con que, a grosso modo, que queda mucho por hacer por todas partes y queda mucho por informarnos y por conocer. No sé qué puede aportar un proyecto como Sea Traces a ello, a todo esto. Pues yo creo que puede aportar muchísimas cosas, porque si parte del proyecto Sea Traces es desarrollar esta herramienta, ¿no? Para que poder saber, entiendo que tanto consumidores como empresas que tengan este tipo de información puede ser muy interesante, siempre y cuando también las empresas faciliten, ¿no? este tipo de información y este tipo de cosas. Yo creo que me parece interesante. Si el proyecto además es europeo, ¿no? Creo que puede ser bastante bueno. Además sería algo global, podría ser bastante interesante. No es que una empresa en concreto diga, oye, yo etiqueto esta merluza con un código BIDI y puede saber de dónde viene, ¿no? Pero si ya es algo más general y más global, pues puede ser muy interesante. Sobre todo para tener información. Sí.
a mí es que en concreto nosotros trabajamos en eso también porque entendemos que es básico. Y dentro de vuestro trabajo, a mí me parece que es clave absolutamente el desarrollo que estáis haciendo de aplicaciones móviles para pequeñas embarcaciones, para control y trazabilidad. Me parece que es necesario realizar un control también en las pequeñas embarcaciones y a veces es una carga demasiado grande exigirles un control, porque al final son pequeños pescadores artesanales que van en un buque. Entonces, este tipo de mecanismos a través del móvil permitirían controlar a lo que constituye, creo que es el 25% de las capturas, que es la pesca artesanal. Entonces, me parece que este tipo de controles que se realizan por parte, que permiten controlar más a la flota artesanal, es un control totalmente necesario porque la flota artesanal hoy en día se encuentra menos controlada que la otra flota, que la flota ordinaria, y a mí, por ejemplo, eso me parecería básico. Me parece básico y muy interesante. Pues creo que ya no hay más preguntas. Damos un segundito, a ver si alguien más se anima. Han sido unas cuantas, ¿eh? Os han hecho unas cuantas preguntas. Creo que no hay más preguntas. Pues nada, damos por cerrada la charla de hoy y con ella el ciclo de conferencias de Sea Traces tras la pista del pescado. Muchas gracias, Nieves, Paloma, por acompañarnos en este último jueves y por poner el broche de oro a 6 interesantes sesiones en las que hemos aprendido mucho del proyecto Sea Traces, pero también sobre implicación del sector, sobre pesca sostenible, sobre consumo consciente. Damos paso ahora a Carmen, que es la coordinadora del proyecto. Gracias. Hola, buenas tardes. Nada, en primer lugar quería darles las gracias a Nieves y a Paloma por la charla tan interesante. La verdad es que a mí me ha parecido estar en un lugar común, de estar escuchando lo que habéis dicho sobre etiquetado y sobre legislación. Nosotros llevamos tanto tiempo hablando de esto en el instituto, como 30 años. Y la verdad eso, que es muy reconfortante saber que hay gente como vosotras, como vuestra organización, que están trabajando para que las cosas mejoren, para que tengamos una ley que se cumpla y no solamente algo escrito en un papel. Y creo que desde ese punto de vista vuestro trabajo pues me parece impresionante. Nosotros trabajamos en otro aspecto, que es el desarrollar metodologías de control que permitan a los laboratorios oficiales precisamente determinar en qué cosas se puede estar fallando en el etiquetado. Así que me ha parecido, como ya digo, una charla muy interesante. Bueno, a mí me gustaría agradecer a todos los participantes que hemos tenido, que han sido todos magníficos y la verdad es que hemos aprendido muchas cosas con todos vosotros y os agradezco de verdad que hayáis participado y también mucho a todos nuestros seguidores que habéis estado ahí semana tras semana, que han sido 6 semanas de conferencias, de charlas y os animo a seguir interesándoos no solamente en nuestro proyecto, que es una partecita, pero también en todas estas acciones y actividades que están surgiendo en este momento en nuestro país y en otros países que yo creo que pueden contribuir a que nuestros recursos naturales, nuestro futuro, pues en ese sentido mejore, ¿no? Porque la verdad es que si nos cargamos los recursos que tenemos, pues no sé qué le quedará a los que vengan. Así que nada, muchísimas gracias a todos y os animo a seguirnos, a seguir a nuestros participantes, a nuestros colaboradores y nada, pues que ya sabéis dónde nos tenéis. Y también una última cosa, quería agradecer especialmente también a Linkia el papel que habéis tenido en la organización de estos seminarios, estas conferencias, porque la verdad es que habéis sido una pieza fundamental para que esto haya podido ser una realidad. Gracias, chicos. Muchas gracias, Carmen. Pues nada, muchísimas gracias Nieves, Paloma, Carmen y muchísimas gracias a todos y a todos los que nos habéis acompañado durante todas estas semanas. La verdad es que ha sido un placer. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Chao.